Dialogando con el padre Raúl Sánchez. No sé si usted sepa, querido hermano católico, que existen hermanos fundamentalistas que todavía creen en al pie de la letra, literalmente hablando lo que dice la Biblia en el episodio de la creación. Hermanos fundamentalistas protestantes que manejan la Biblia sin ningún criterio racional y dentro de todo un contexto sobre el querer de Dios en el acontecer de la historia humana. Todavía piensan que Dios creó al hombre de una pelotita de barro que sopló, insufló en él su aliento de vida y este muñequito empezó a moverse a ser persona humana. Cree todavía que el ser humano, que el mundo fue creado en 6 días y que él descansó el séptimo. Creo que mirar las cosas con esas categorías infantiles no dan lugar hoy en día. Si bien es cierto, la Iglesia Católica cree en la Biblia como palabra de Dios, la Iglesia Católica tampoco se cierra a los avances de la ciencia y el conocimiento científico. Aunque muchos racionalistas, ateos y cientificistas afirmen lo contrario. Si usted no sabe, querido amigo, el que propuso las bases, y empezó todo el desarrollo de la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico llamado Lemaitre. Pues bien, ¿cómo entonces entablar un diálogo o cómo explicarle al amigo protestante fundamentalista que así como narra la Sagrada Escritura, no se dieron las cosas? ¿Cómo explicarle que eso que está escrito allí no tiene esas categorías, con las cuales él piensa entender, comprender a Dios? Si bien es cierto, la Biblia nos narra un acontecer, un acontecimiento, una experiencia de Dios, del hombre con Dios, con lo trascendente, nos muestra de una manera literaria, poética, catequética, llena de símbolos, de coloridos, de analogías, de comparaciones, para mostrarnos realidades muy profundas que tiene Dios para el hombre y que el hombre ha experimentado con Dios. Pero hoy en día, negar la teoría del Big Bang, que prácticamente los científicos nos han dado grandes certezas de que así es. El mundo tiene alrededor de esto que nosotros conocemos como cosmos, universo, tiene alrededor de 13.700.000 algo de años. Millones de años. Y la Tierra tiene algo así como 3.000 o 4.000 algo de millones de años, miles de años. Miles de millones de años. Entonces, pero cuando comparamos el texto bíblico con la teoría del Big Bang, vemos que existe una coherencia, hay coherencia. El Big Bang, es decir, la gran explosión. Y así empieza el libro del Génesis, que todo era caos, todo era oscuridad, y Dios hizo la luz. La explosión. Y cuando nos habla de que todo está dispuesto y Dios creó al hombre, así fue. El hombre apareció aquí en la tierra como tal cuando ya todo está dado para que Él estuviera acá. O sea que si analizamos la Sagrada Escritura con las categorías que hoy nos ofrece la ciencia, no existe, ningún tipo de riña. Eso por una parte. Segundo, la Sagrada Escritura es un libro espiritual, es un libro religioso. No es un libro de ciencia, no es un libro que nos va a hablar de los dinosaurios, ni nos va a hablar sobre las eras antes del hombre, ni nos va a hablar del hombre neandertal, ni del hombre de Cromañón, Nos va a hablar sobre la experiencia que tiene el hombre con Dios. Pero tampoco podemos negar las realidades y los aportes científicos, que nos dan y nos ilustran, que dan los científicos y que nos ilustran para comprender de mejor forma, desde una perspectiva científica real, esto que Dios ha creado para nosotros. ¿Y cómo sabemos que Dios lo creó? Pues resulta que cuando se hace el análisis científico sobre todo esto que llama cosmos, universo,
pues vemos que todo esto se está expandiendo, todas las galaxias se están expandiendo, se están distanciando unas de otras. Entonces los científicos hacen la pregunta, bueno, entonces ¿cómo eran cientos y cientos millones de años atrás? Entonces vemos que rebobinando la película, entonces las galaxias, los planetas, las estrellas estaban más juntas. Y si rebobinamos más hacia atrás, vemos que están más juntas, que era más compacto, hasta que se llega a entender y comprobar que tal vez antes del Big Bang lo que había era una masa muy densa que hizo ¡boom! Bien, ahora la cuestión es, ¿y quién puso esa masa? Muchos científicos dicen que es en virtud de la concentración del vacío, de los gases, entonces, bueno, y ese vacío y esas condiciones o esas leyes que hicieron que apareciera una materia y que hiciera boom, ¿quién cuadró todo eso? ¿Quién puso las condiciones o quién es el que hace que las condiciones de ese vacío se den para que exista materia y esa materia haga boom? No tienen respuesta. Pues bien, eso que no tiene respuesta, el creyente sí tiene una respuesta, eso es Dios. ¿Por qué? Porque las cosas no aparecen así porque sí. Las cosas tienen una causa, es un principio filosófico. Ni siquiera los científicos pueden decir que sí, que esa materia que hizo boom apareció así porque sí. No, las cosas no aparecen así porque sí. Entonces ellos tratan de dar una respuesta, que en virtud de unas condiciones que tiene el vacío, y esas condiciones y las características, todas esas cuestiones, todas esas realidades, ¿por qué se dieron? Porque sí, no, hay un orden. Pues bien, ese es Dios. Entonces nosotros de manera racional, con la Sagrada Escritura, sin desdeñar lo que dice allí, sino mirarlo como realidad espiritual, vemos que no tiene ningún tipo de disconformidad o que pueda reñir con lo que nos ofrece también la ciencia. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios tiene su lenguaje y tiene su manera de expresarse. Y se expresa a través de su palabra, con un lenguaje hermoso, catequético, para mostrar realidades muy profundas al ser humano, pero también nos muestra sus maravillas que Él mismo ha creado cuando vemos la naturaleza. Una cosa no riñe con la otra, y todo eso se puede entender utilizando el caletre. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.